Entonces, jóvenes, la clase pasada nos habíamos quedado en lo que era la introducción a la división larga de polinomios, donde vimos un caso de división larga, en qué consiste, cuáles eran las partes, al momento de realizar una división larga, cuál era la parte que la componen, que eran el dividendo, que era el término que se estaba dividiendo, el divisor, entre quién se dividía el dividendo, sí, el dividendo es lo que vamos a dividir, el divisor entre qué se va a dividir, el cociente es lo que resulta de dividir el dividendo entre el divisor, y el residuo es lo que queda como resultado de esa división. Esas cuatro partes, cuando tiene y hace la división larga y tenemos que escribir el resultado, se escribe de esta forma: dividendo entre divisor es igual al cociente más el residuo entre el divisor. De donde, si habíamos dicho la clase pasada que si el divisor fuera cero, si el residuo fuera cero, aquí, que el residuo en vez de 3 fuera cero, simplemente este término fuera cero y me quedara solamente el cociente, que fue lo que vimos en este ejemplo aquí, cuando resolvimos y vimos que el residuo nos dio cero, que al final el resultado final que nos dio fue según lo que nos establecía aquí: el divisor multiplicado por el cociente, que es este que nos dio aquí. Ahora, aquí nos dice que esta forma que está aquí, o esto que está aquí, ilustra lo que es el algoritmo de la división larga, y es lo que vamos a ver el día de hoy junto a los demás temas. Entonces, quedamos aquí, comenzamos a decir: algoritmo de la división. Si f de x y d de x son polinomios, tales que d de x es diferente de 0 y el grado de d de x es menor o igual al grado de f de x, existen polinomios únicos q de x y r de x, tales que f de x, que es el dividendo, es igual al divisor, que es d de x, por el cociente, que es q de x, más r de x, que es el residuo, donde r de x es igual a 0, o bien el grado de r de x es menor que el de d de x. Si el residuo r de x es 0, d de x se divide uniformemente entre f de x. Eso lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante. Aquí se hace reflejo, cuando se explica este algoritmo, algunas peculiaridades que habíamos dicho. Y es que mayormente lo que te queda como residuo siempre tiene que ser menor al grado del polinomio que usted tiene aquí. Fíjese cómo aquí el cociente es un polinomio de grado 1, mientras el residuo es un polinomio de grado 0. Es de aquí. Igualmente, fíjese cómo aquí el residuo, básicamente el polinomio 0, por aquí es de un polinomio de grado 2. Siempre al final de la división larga, esta se detiene cuando el residuo es un polinomio menor que el cociente que se tiene aquí, que habíamos dicho que era una de las reglas para saber cuándo nos detenemos a la división larga. Pero esto con algunos casos más lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos aquí, el algoritmo de la división también se puede escribir como, si este algoritmo que está aquí, yo lo puedo escribir como f de x sobre d de x igual a q de x más r de x sobre dx. El algoritmo de la división, en el algoritmo de la división, la expresión racional f de x sobre d de x es impropia, porque el grado de f de x es mayor o igual al de d de x. Por otra parte, la expresión racional r de x sobre d de x es propia, porque el grado de r de x es menor que el de d de x. Recuerden, cuando hablamos de grado de un polinomio, hablamos de la variable que tenga mayor exponente. Por ejemplo, si viéramos este polinomio es un polinomio de grado 2, porque la variable que tiene el exponente más alto es esta y el exponente es 2. Este es un polinomio de grado 1 porque la variable que tiene el exponente más alto es esta y el exponente es 1. Siempre cuando hablamos del grado de un polinomio estamos hablando del exponente más alto que tenga la variable en ese polinomio. Y en función del valor de ese exponente será el grado de ese polinomio. Recordando algunas anotaciones que vimos en la clase pasada. Entonces dice, antes de aplicar el algoritmo de la división, sigue estos pasos. Escribe el dividendo y el divisor
dividendo y divisor, en potencia descendente de la variable. Inserte dígitos con coeficiente 0 en lugar de las potencias faltantes de la variable. Entonces, vamos a ver cómo esos dos pasos, cómo realmente se aplica en un ejercicio, porque aquí nos dice que antes de escribir el algoritmo, que es esto que está aquí, o esto que está aquí, tenemos que seguir estos pasos. Escriba el dividendo y el divisor en potencia descendente de la variable. Inserte el dígito con coeficiente 0 en lugar de la potencia faltante de la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar esta división. Se dice aquí. Aquí nos dice, divida x al cubo menos 1 entre x menos 1. Solución. Como no hay término x cuadrado ni término de x en el dividendo, es necesario alinear la sustracción usando coeficiente 0 en lugar de términos faltantes. Organizamos los términos, realizamos la división y nos da que el residuo es 0. Eso lo vamos a desarrollar ahora, no se preocupen. Vamos a ver por qué se organiza así y por qué no da ese resultado. Aquí abajo dice, por tanto, x menos 1 se divide uniformemente entre x al cubo menos 1. Podemos escribir esta expresión que está aquí, que es normal que el algoritmo que está aquí escrito. Todo eso lo vamos a hacer ahora. Aquí dice, es posible verificar el resultado del ejemplo 2 multiplicando x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Entonces, vamos a vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un screen de esto que está aquí. Vamos a primero. Vamos a hacer un screen de esto que está aquí. Vamos a ir a la pizarra y vamos a poner toda esa información ahí. Vamos a poner esta información aquí al lado. Ponemos la división. Vamos a poner igualmente esta información que está aquí. Ponerla también en la pizarra. Y también nos faltan dos informaciones más. Vamos a copiar estos dos pasos porque lo vamos a aplicar en el ejercicio que vamos a hacer ahora, estos dos pasos, y ahí vamos a ver cómo se aplican. Y así vamos a entender mejor qué nos está diciendo esos dos enunciados, viendo un ejemplo. Aquí. Y por último, vamos a buscar el ejemplo que está aquí y vamos a simplemente a copiar este encabezado. Entonces vamos a bajar esto un poco. O bueno, está bien, sé que se quede aquí. Y vamos a pegar. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que dividamos x al cubo menos 1 entre x menos 1. ¿Qué pasa? Me dicen que haga esa división de ese polinomio entre ese polinomio. Pero ¿qué me dicen? Lo que acabamos de ver en la división, del algoritmo de la división, nos dice que para yo escribir lo que me dé esta división en la estructura de este algoritmo, ya sea de esta forma o de esta forma, que fíjense que la diferencia entre esta forma y esta forma simplemente es que yo agarro y divido cada término entre d de x. Fíjense que d de x está aquí, ahora paso a dividir f de x, q de x quedó solo y r de x pasó a ser dividido por d de x. Entonces, habíamos dicho que para poder escribir el resultado que me da esa división, debemos seguir estos pasos. Primero, el primer paso me dice, escriba el dividendo, que es este. Recuerden que el dividendo es lo que usted va a dividir. Y el divisor, entre qué usted lo va a dividir. El divisor es entre qué usted está dividiendo. En potencia descendente de la variable. Cuando se habla de potencia descendente, es que usted escribe el polinomio de mayor a menor. Es decir, vamos a escribir primero el divisor. Si escribimos el divisor, tenemos x al cubo,
Pero ¿qué pasa? Vamos a ver el paso 2. El paso 2 dice, inserte dígitos con coeficiente 0 en lugar de la potencia faltante de la variable. ¿A qué se refiere eso? Normalmente nosotros hemos visto hasta ahora que si usted veía un polinomio al cubo, usted lo tenía completo. Por ejemplo, usted tenía x al cubo más 2x cuadrado más x menos 1. Donde usted tenía la potencia, la variable x y tenía todas las potencias expresadas. X elevado a la 3, x elevado a la 2, x elevado a la 1 y la constante. Pero fíjese que aquí ahora tenemos el caso de un polinomio que no está completo. Porque aquí tenemos x elevado a la 3, pero no tenemos ni el término cuadrático, que es este, no está, aquí no aparece, y tampoco está el término lineal, que es este. Solo está el término al cubo y la constante, que en este polinomio. Por tanto, ¿qué me dice esta regla que está aquí abajo? Lo primero es que me dice, bueno, tú vas a escribir el dividendo en orden descendente, de la variable de mayor exponente a la de menor exponente. Pero también, ¿qué tú vas a tomar en cuenta? Que si te falta algún elemento de ese polinomio, como en este caso dije que aquí me falta el término cuadrático y el término lineal, donde ellos van, donde ellos se ponen colocarse, tú vas a poner un 0 para representar que ellos no están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese polinomio, tenemos x al cubo, se supone que después de ahí va el término cuadrático, pero como él falta, que yo escribo 0 x cuadrado, representando que ahí va un 0, sí, representando que ahí debería ir el término cuadrático, pero como no existe, simplemente se está multiplicando por 0. Si usted multiplica 0 por x cuadrado, simplemente eso es 0. Y es como básicamente está aquí. Al poner eso, yo estoy diciendo, el término cuadrático no está, pero lo estoy tomando en cuenta, o lo estoy representando para dejar ese espacio ahí. Entonces, más el término lineal, fíjense que aquí yo no tengo término lineal, por tanto lo represento como un 0. Más 0, x, y el término constante sí lo tengo, que es menos 1. Fíjense que ahora mismo yo acabo de cumplir con las primeras dos reglas para el dividendo. La primera regla me decía que escribe el dividendo y el divisor en potencia descendente. Ya escribí el dividendo en potencia descendente. La segunda regla me decía es inserte dígitos con coeficiente 0 en lugar de potencia faltante de la variable. Como vimos que aquí me faltaba, en este polinomio cúbico, me faltaba el término cuadrático y el término lineal, donde ellos iban respectivamente, puse esas variables pero con coeficiente 0 para representar las posiciones que deberían ocupar esos términos, pero que no están en el polinomio. Entonces, eso lo vamos a dividir entre x menos 1. Recuerden que este elemento es el divisor, este es el dividendo. Entonces, vamos a realizar el proceso de la división larga. Recordando la clase pasada que habíamos dicho que para dividir polinomios, comenzamos siempre. Lo primero que tenemos que asegurarnos antes de dividir dos polinomios es que el dividendo, el polinomio del dividendo, sea un polinomio de grado mayor al del divisor. Siempre tiene que fijarse que este polinomio, el grado de este polinomio sea mayor que el de este. ¿Por qué? Porque si el grado del polinomio no es mayor, si este grado de polinomio no es mayor o igual a este, la división no se puede hacer. Si este grado, por ejemplo, si esto en vez de ser este polinomio fuera una constante, que es un polinomio de grado 0, no podíamos hacer la división. Ahora, como este polinomio es de grado 3, fíjense, este polinomio es de grado 3, porque la variable más alta tiene un exponente igual a 3. Pero aquí, este es un polinomio de grado 1, porque la variable que tiene el exponente más alto es esta, y el exponente es un 1. Por tanto, la división se puede hacer, porque el dividendo, el grado del polinomio del dividendo es mayor que el del divisor. Por tanto, para dividir, habíamos dicho que tomamos la variable más alta que tenemos, que es x al cubo, la dividimos entre x. X al cubo entre x me da x cuadrado. Recordando, cuando vimos potencias, la parte de expresiones de potencia, que cuando usted tiene dos expresiones exponenciales, como x al cubo y x, que tienen la misma base, cuando usted está dividiendo, ¿qué usted hace? Copia la misma base y resta los exponentes. Entonces usted dice, x al cubo entre x sería igual a escribir la misma base y resta los exponentes. 3 menos 1, al final le quedaría x
elevado a la 2, porque 3 menos 1 le da 2. Eso recordando de la clase anterior que vimos cuando trabajamos expresiones, expresiones de potencia. Entonces, expresiones exponenciales. Entonces, aquí dijimos x al cubo entre x cuadrado. Entonces, x cuadrado, ahora lo que hacemos es que vamos a multiplicar, en un segundo, ya. Vamos a multiplicar ese x cuadrado por cada uno de los elementos que están aquí, x cuadrado por x y x cuadrado por menos 1. Entonces, multiplicamos x cuadrado por x, me da x al cubo. Pero recordemos que habíamos dicho que cuando hacemos división de polinomios, cuando multiplicamos, lo que vamos a escribir de este lado lo escribimos con signo contrario. Entonces, tengo x cuadrado por x me da x al cubo positivo. Pero como lo voy a escribir de este lado, pasa negativo. Entonces sería menos x al cubo. Porque x cuadrado por x me da x al cubo positivo. Pero si lo muevo de este lado me da negativo. Entonces, tengo x cuadrado por menos 1, me da menos x cuadrado. Pero si lo escribo de este lado me da más x al cuadrado positivo. Como ya no tengo más elementos, por lo cual es multiplicar, yo hasta aquí llego. ¿Y qué hago en este punto? Sumo los elementos que tengo aquí. Y veo que me queda. Entonces yo tengo x al cubo menos x al cubo se cancelan mutuamente. Estas dos. Y se eliminan. 0 más 1 simplemente me queda 1. Sí, 0x cuadrado más x cuadrado. Usted básicamente recuerde que cuando usted escribe x cuadrado, aquí hay un 1 que no se marca. Entonces si te suma 1 más ese 0 simplemente le da 1. Y 1 por x cuadrado simplemente es x cuadrado. Es decir, que sumar x cuadrado más 0x cuadrado simplemente le da x al cuadrado. Porque recuerde que eso que está ahí simplemente es 0. Entonces 0 más cualquier cantidad le da la misma cantidad. Entonces, al sumar esas dos cantidades me queda simplemente x cuadrado. Estas expresiones que no se tocaron porque no había más elementos por los cuales multiplicar para escribir esto se colocan igual, se bajan igualito. Se escribe 0x y menos 1. Como no se toca, como no se hizo nada con ellos, se pone igualito aquí. Y ahora que ya hice esto, tengo que volver a fijar el grado de este polinomio. Hago preguntas para que alguien me la pueda responder, por favor. El grado de este polinomio es mayor que el grado de este. Vuelvo y repito. El grado de este polinomio es mayor que el grado de ese polinomio. ¿Alguien me puede decir sí o no? ¿Por qué usted entiende que no? No, ok. Vamos a ayudar con la idea. Recordemos que habíamos dicho, no va mal la idea que ella planteó, pero vamos a encaminar un poco mejor. Recuerden que el grado de un polinomio no es más que el exponente más alto que tenga ese polinomio. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio aquí y yo quiero saber el grado, yo me voy primero a la variable que tenga el exponente más alto. Si yo veo estas dos variables, la que tiene el exponente más alto es esta, ¿verdad? Entonces, el grado del polinomio se va a definir por ese exponente que está aquí, que es el exponente más alto que hay en esta expresión completa. Como el exponente es 2, yo sé que ese polinomio es de grado 2. Si veo este polinomio que está aquí, veo que esta es la variable que tiene el exponente más alto. Y el exponente es 1, porque el 1 no se marca. Entonces, si usted compara, este es un polinomio de grado 2, este es un polinomio de grado 1. Como el dividendo tiene un grado mayor que el del divisor, la división de polinomio puede continuar. Si sería el caso de que el dividendo tuviera un grado, el grado del dividendo fuera menor que el del divisor, la división larga se termina aquí mismo. Pero en este caso, el grado del dividendo, que es esto que está aquí, es mayor que el del divisor. Por tanto, yo continúo haciendo la división larga. Entonces,
como ya vimos que el grado de lo que me queda aquí, que es el dividendo aún, entre el divisor es mayor, yo puedo continuar con la división larga. Entonces dijimos que ahora lo que hacemos es que agarramos x cuadrado y lo dividimos entre x. X cuadrado entre x me da x positivo, porque estamos dividiendo dos cantidades positivas. La división de dos cantidades positivas me da como resultado una expresión positiva. X cuadrado entre x me da x positivo. Entonces, ya tengo x. Ahora hago la siguiente paso, es multiplicar x por esta expresión, x por esta expresión, y la escribo aquí con signo contrario. X positivo por x positivo me da x cuadrado positivo. Pero como lo escribo de este lado me da menos x cuadrado. Entonces, x por menos 1 me da menos x. Pero como va a este lado, se escribe positivo más x. Como ya no tengo más términos por el cual multiplicar x, simplemente me tengo aquí y sumo lo que tengo aquí ya. X cuadrado menos x cuadrado son dos cantidades iguales con signo contrario, se cancelan mutuamente. 0 más x simplemente me da x. Y como este término se le puso la mano, baja igual. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a comparar el grado de este polinomio con el grado de este polinomio. ¿Alguien me puede decir cuál es el grado de ese polinomio? En base a lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Cuál sería el grado de ese polinomio? ¿Me puede decir? ¿Me puede decir por qué? En base a lo que hemos visto el día de hoy. No, lo puede decir en su propia palabra, no hay problema. La idea es ver que usted entienda por qué ese grado 1. Ajá. Exacto. En este caso, fíjese que aquí, en este caso, la única variable que usted tiene es x. Como la única variable que hay aquí es x, a diferencia de este polinomio, que aquí usted tenía dos variables x, aquí, cuando hay más de una variable, usted tiene que buscar cuál de ellas tiene el exponente más alto para definir el grado del polinomio. Pero aquí, como la única variable que usted tiene es x, la que va a tener el exponente más alto es ella. Y el exponente de que 1, por tanto ese polinomio de grado 1. Igualmente, ese es el del dividendo, ¿verdad? Cuando vamos al divisor, vemos que igualmente ese polinomio de grado 1. Por tanto, vemos que el grado del dividendo y el grado del divisor son iguales. Y dijimos que si el grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor, la división larga puede continuar. Entonces, como vemos que son iguales, podemos continuar dividiendo. Entonces, agarramos x y dividimos entre x de aquí. X entre x me da 1 positivo. Entonces, como me da 1, ahora multiplico 1 por x y 1 por menos 1. Recordando que lo que escribe a este lado pasa con signo contrario. Entonces, 1 por x, x positivo, por este lado pasa negativo. Entonces, aquí tengo 1 por menos 1, pero de este lado pasa positivo. Entonces, como ya no tengo más términos por los cuales multiplicar aquí, simplemente hago la operación aquí. X menos X son cantidades iguales, con signo contrario se cancelan. Y menos 1 más 1, igualmente cantidades iguales, se cancelan. Dándome el resultado que lo que me queda aquí es 0. Ahora yo comparo. Fíjense que aquí yo tengo un polinomio de grado 0. Recuerden que el polinomio de grado 0 es el único polinomio el cual su elemento es C0. Por tanto, es un polinomio de grado 0 lo que me queda aquí al final. Un polinomio de grado 0. Aquí me queda un polinomio de grado 1. Como pueden ver, el divisor, que es lo que me queda aquí al final, es grado 0. El dividendo es grado 1. Como el grado del dividendo es menor que el del divisor, ya yo no puedo continuar con la división. Por tanto, la división larga termina aquí. Porque ya el grado que tiene el polinomio que me queda aquí, que es grado 0, es menor que el que está aquí. Y por tanto, como ya terminó aquí, esto que queda aquí al final se convierte en el residuo de esa división. Por tanto, ya habiendo terminado esta división, me piden que identifique cada uno de estos elementos.
quién es f de x, quién es d de x, quién es q de x, quién es r de x. Vamos a identificarlo aquí. F de x, que es el dividendo. ¿Alguien me puede decir cuál es el dividendo de esa división que tenemos aquí? Recuerden que estamos dividiendo esta expresión entre estas. ¿Cuál es el dividendo entre ellos dos? Según lo que hemos hablado. Recordando que el dividendo es la cantidad que usted toma, que va a dividir, el divisor la cantidad entre la cual usted está dividiendo. ¿Cuál sería el dividendo, que es f de x, entre estos dos? Entre S y S. ¿Cuál sería el dividendo? ¿Quién podría decirme? Recuerden que habíamos ratificado que x al cubo menos x al cubo es la cantidad entre la cual estamos dividiendo. Es la cantidad que vamos a dividir. Y x menos 1 es la cantidad entre la cual estamos dividiendo. La cantidad la cual usted va a dividir es la que se conoce como el divisor. Y la cantidad entre la cual usted está dividiendo se conoce como la cantidad que usted va a dividir se conoce como el dividendo y la cantidad entre la cual usted está dividiendo se conoce como el divisor. Por tanto, f de x no es más que x al cubo menos 1. El divisor, que según aquí es d de x, si el dividendo es x al cubo menos 1, el divisor, ¿quién sería entonces? Ahí me podría decir. Porque es el otro elemento de la división. Recuerden que inicialmente en una división usted lo que tiene es dividendo y divisor. La cantidad que usted va a dividir, la cantidad que usted quiere dividir entre la cantidad que usted va a dividir. Eso es lo primero que usted tiene en una división cuando se la da, cuando tiene que resolver un dividendo y un divisor. Ya los demás elementos que son cocientes y residuos vienen después que usted desarrolla la división. Entonces, ya sabemos quién es f de x y quién es de x, quién es dividendo y divisor. Ahora, el cociente, que es q de x, recuerden que el cociente es lo que se me genera aquí cuando yo hago la división. Por tanto, el cociente que yo tengo no es más que x cuadrado más x más 1. Porque recuerden que dijimos que el cociente es lo que me queda aquí abajo, lo que se me genera producto de la división. Y el residuo es lo que queda de la división cuando yo termino. En este caso, cuando terminamos de dividir el residuo, ¿qué nos dio aquí abajo? ¿Qué nos dio el residuo aquí? ¿Alguien me puede decir qué dio aquí? Tanto R de X, que es residuo, es 0. Ya bien identificado todos los elementos, yo puedo escribir esa división en forma del algoritmo que está aquí. Yo lo puedo escribir ya sea de esta forma o de esta forma. Escribámoslo de esta forma que está aquí arriba primero y después escribámoslo de esta forma. Si lo escribimos de esta forma que está aquí arriba, que sería f de x igual a d de x por q de x más r de x, ¿verdad? Entonces, si lo escribimos de esta forma que está aquí, tendríamos f de x, donde f de x tendríamos, f de x es x al cubo menos 1. Cubo menos 1. Igual, un segundo, igual a d de x, que de x no es más que x menos 1 por q de x, que es x cuadrado más x más 1 más r de x, que es simplemente 0. Por tanto, x al cubo menos 1 es igual a x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Siendo esta entonces la forma en la que se escribiría esa división basado en este algoritmo. Fíjense que x al cubo menos 1, que es igual a esto que está aquí, no es más que la factorización de una diferencia de q, la factorización de una
diferencia de cubo que está aquí, que ya la habíamos visto en clases anteriores. Recuerden cuando vimos los temas de factorización, que cuando hacemos una diferencia de cubo, esa diferencia de cubo se ve de esta forma. Por tanto, a través de esta división larga, lo que básicamente hicimos al resolver esta división y escribirla de esta forma fue ver la forma en la que quedaría factorizado ese polinomio. Si usted intentara factorizar ese polinomio en base a lo que ya vimos en clases anteriores, le quedaría de esta forma escrito, según el algoritmo del polinomio. Ahora ya escribimos escribimos el algoritmo del polinomio siguiendo esta estructura. Ahora escribámoslo siguiendo esta estructura que está aquí, donde me dice que yo agarro f de x, que es, vamos a hacer vamos a hacer un espacio aquí. Vamos a hacerlo aquí al lado. Ahí dice f de x entre d de x. F de x es x al cubo menos 1 entre d de x, que es x menos 1, igual a q de x, que es x cuadrado más x más 1 más r de x, que es 0, entre d de x, que es x menos 1. Recordando que 0 dividido entre cualquier cantidad es simplemente 0, es decir, que esa división que está ahí, 0 entre cualquier cantidad es 0. Por tanto, ¿qué me queda aquí? X al cubo menos 1 es entre x menos 1 es igual a x cuadrado más x más 1. Es decir, que por el algoritmo de la división yo puedo escribir, si le pidieran que escriba el resultado de esta división en el algoritmo, sí, si ustedes le pidieran que haga esa división, luego que usted la divida, escribiera el algoritmo de la división, se escribiría o de esta forma, que se daría esto, o de esta forma quedaría esto que está aquí. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que hicimos ahora de hacer esta división o alguno de estos pasos que vimos aquí? ¿O cuando tuvimos que inventar dos expresiones? ¿O todos entendieron y quedó claro esa parte? Por favor, si alguien tiene alguna duda de este procedimiento o de algo que no entendió, puede hacer la pregunta. Aprovecha el momento. Si no hay dudas, podemos continuar, pero si algún momento le genera una duda, por favor hágala saber. Es importante que este tema esté claro de división de polinomio. Si vemos el ejemplo 3, dice división larga de polinomio. Me dice que divida este polinomio entre este polinomio. Me dice, empiece por escribir el dividendo y el divisor en potencia descendente de x. Observe que la primera sustracción eliminó dos términos del dividendo. Cuando ocurre esto, el cociente salta un término. Podemos escribir el resultado como sigue aquí. Vamos a hacer este ejercicio también siguiendo la misma idea, siguiendo los dos pasos que vimos y todo. Entonces, vamos a copiar este ejercicio. Vamos a ir a la pizarra nuevamente y vamos a desarrollarlo. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio. Igualmente aquí vamos a copiar esto que está aquí. A ver, control C. Control C. Control C. Control V. Entonces vamos a realizar esta división. Igualmente. Entonces, me dice que divida esos dos polinomios. Recordando que para dividir esos dos polinomios tengo que tomar en cuenta dos reglas. Me dice, escriba el dividendo y el divisor en potencia descendente de la variable. Inserte el dígito con coeficiente 0 en lugar de potencia faltante de la variable. Lo primero que vamos a identificar el grado de este polinomio. ¿Alguien me puede decir cuál es el grado de ese polinomio que está aquí? En base a lo que ya hemos hablado el día de hoy, de que cómo se ve el grado de un polinomio.
lo que hemos hablado en clases anteriores. ¿Alguien puede decir cuál es el grado de ese polinomio que está ahí? ¿No? Correcto. Porque habíamos dicho que lo que hacemos es que buscamos la variable del exponente más alto y el exponente nos determina el grado de esa ecuación, de ese polinomio. Entonces, este polinomio de grado 4. ¿Y este polinomio de qué grado es? Polinomio de grado 2. Entonces, ya sabemos el grado del polinomio. Por ende, vamos a organizar estos polinomios de mayor a menor. Y vamos a escribir estos polinomios desde la variable que tiene mayor exponente hasta la variable que tiene menor exponente. Vamos a comenzar con este polinomio primero, donde vamos a escribir primero como la más alta es, comenzando con la variable más alta hasta la más bajita. Entonces, escribimos 2x a la 4, que es la variable más alta. Luego escribimos la siguiente variable más alta, como tengo aquí la 4, la siguiente es aquí la 3. Entonces sería más 4x al cubo. Después de x al cubo sería x cuadrado, menos 5x cuadrado. Después sería x elevado a la 1, más 3x. Y después, por último, la constante, menos 2. Fíjense que aquí yo tengo un polinomio de grado 4, donde todos los elementos de este polinomio están presentes. El elemento elevado a la 4, el elemento elevado a la 3, el elemento elevado a la 2, el elemento elevado a la 1 y la constante. Todos están presentes. Todo eso dividido entre, igualmente aquí escribimos, en orden descendente, mayor a menor, x cuadrado, que es el más alto, luego le sigue x elevado a la 1, que sería 2x, y por último la constante 3. Entonces, fíjense que ya hemos organizado nuestros polinomios, como dice aquí, en orden descendente, de mayor a menor, tanto el dividendo como el divisor. Aquí, en este caso, la segunda regla, que dice que inserte 0 en lugar de la potencia faltante de la variable, no se aplica porque aquí estos polinomios están completos. Fíjense que todos los términos de este polinomio de grado 4 están presentes. El x a la 4, el x a la 3, el x a la 2, el x a la 1 y la constante. Igualmente en el divisor, todos los elementos están presentes. El x cuadrado, el x menos 3. A diferencia de aquí, que aquí habían elementos que estaban faltando. En este polinomio cúbico, estaban faltando la expresión cuadrática y la expresión lineal, y por eso se colocaron esos ceros. Pero aquí, como el polinomio está completo, no hay necesidad de colocar ningún cero. Entonces, vamos a comenzar haciendo una división. Como sabemos que este polinomio es de grado 4 y este es de grado 2, podemos hacer la división larga, porque el dividendo es mayor que, el grado del dividendo es mayor que el grado del divisor. Entonces, si dividimos 2x a la 4 entre x cuadrado, eso simplemente me da 2x a la 2. Entonces, si multiplicamos 2x cuadrado por x cuadrado, sería 2x a la 4. Pero como es positivo, este lado se escribe negativo. Entonces se escribiría menos 2x a la 4. Multiplico ahora esta expresión por esta. Me dice 2 por 2 sería 4. X a la 4, x cuadrado por x sería x al cubo. Como eso da positivo, aquí daría negativo. Entonces me daría 4x al cubo. Y multiplicaríamos finalmente esta expresión por esta. Diríamos, menos 3 por 2 sería menos 6x cuadrado. Como da negativo, te lo pasa positivo. Que sería 6x cuadrado. Repito de nuevo. Dividimos 2x a la 4 entre x cuadrado. Me da como resultado 2x cuadrado. Multiplico 2x cuadrado por x cuadrado. Me da 2x a la 4. Como da positivo, este lado pasa negativo. Luego multiplico 2x cuadrado por 2x. Eso me da 4x al cubo positivo. Pero este lado se escribe negativo. Multiplico 2x cuadrado por menos 3, me da menos 6x cuadrado, que escrito de este lado sería 6x cuadrado positivo. Entonces, ya como multipliqué lo que me dio aquí por todos los términos que están aquí, ya lo que me queda es hacer la operación indicada. Entonces, hago las operaciones de suma correspondientes. Tengo dos cantidades iguales, con signo contrario se cancelan mutuamente. Igualmente, repito de nuevo.
Usted dice que se divido con 2x a la 4 que está aquí. No, lo que pasa es que recuerden que habíamos dicho que siempre para comenzar la división vamos a tomar, cuando vamos a comenzar la división, vamos a tomar la variable exponente más alto y con ella que vamos a dividir con la variable más alta de aquí. Si usted agarra esta variable más alta de aquí y la divide entre la variable más alta de aquí, y va a dividir esas dos variables y lo que resulte de aquí, de esa división, es lo que usted va a colocar aquí y eventualmente va a multiplicar por cada uno. ¿Sí? Como aquí la variable más alta es x a la 4, yo cojo esa expresión y la divido entre la variable más alta que hay aquí, que es esta. Entonces divido esas dos y como resultado me da esta. Ahora usted dirá, pero ¿qué pasa con los demás elementos? Eso lo vamos a ver ahora en la división. Usted va a ver qué va a pasar con los demás. Pero siempre que usted vaya a dividir, tiene que tomar la variable o el término que tenga la variable con el exponente más alto y dividirla entre la variable con el exponente más alto de aquí. Siempre se van a dividir las dos variables con los exponentes más altos, tanto el dividendo como el divisor. Y usted la divide y lo que le genera esa división es lo que usted va a colocar aquí, en la parte del cociente. Y con la cual usted va a multiplicar para generar los términos que van aquí. Siempre el más alto. Acá. Entonces, continuando para que pueda ver, dijimos dos cantidades iguales aquí, con signo contrario se cancelan, igualmente aquí, fíjense que estas dos cantidades son iguales, pero con signo contrario se cancelan. Menos 5 más 6 me da 1, por tanto me queda aquí simplemente como x al cuadrado. Como yo no toqué ni ese término ni ese término, esos bajan iguales. Sí, lo escribo aquí iguales. 3, eso es 3. Vamos a borrarlo bien para que se vea bien. Esto sería 3x menos 2. Entonces, fíjense, ¿alguien me puede decir cuál es el grado de ese polinomio? ¿Cuál es el grado del polinomio que me resultó aquí ahora? 2. Y aquí dijimos que tenemos un polinomio de grado 2. Por tanto, como tengo dos polinomios del mismo grado, tanto el dividendo como el divisor tienen el mismo grado de polinomio, yo puedo continuar con la división. Entonces, fíjate, Anabel, que fuiste la que me hiciste la pregunta de cuál este me iba a dividir. Aquí, el exponente con la variable más. Aquí la variable con el exponente más alto es este, que es x cuadrado. Entonces yo tomo esta variable, que es la que tiene el exponente más alto, y la divido entre esta variable, que es la que tiene el exponente más alto. Yo siempre voy a tomar en cada uno, tanto el dividendo como el divisor, la variable con el mayor exponente. Entonces yo divido el x cuadrado que yo tengo aquí entre el x cuadrado que yo tengo aquí. X cuadrado entre x cuadrado simplemente me da 1 positivo porque estoy dividiendo cantidades iguales. Entonces, x cuadrado entre x cuadrado me da 1. Entonces, ese 1 yo lo multiplico por cada una de las expresiones que tengo aquí. Entonces yo digo, 1 por x cuadrado me da x cuadrado positivo. Pero como da positivo, este lado se escribe negativo. Entonces sería menos x cuadrado. 1 por 2x me da 2x positivo, pero de este lado sería negativo. Entonces sería menos 2x. 1 por menos 3 sería menos 3, negativo, pero de este lado pasaría a ser positivo. Entonces, cuando sumamos, ya multiplicamos el 1 con lo que está aquí. Entonces, hacemos la operación aquí. Dos cantidades iguales con signos contrarios se cancelan. 3x menos 2x simplemente me da x. Y menos 2 más 3 me da 1. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el grado de ese polinomio ahora? Exacto, es un polinomio de grado 1. Y dijimos que este polinomio de grado, ¿cuál es el grado de ese polinomio? 2, 2, exacto. Y recuerden que habíamos dicho que la división de polinomio o la división larga de polinomio se detiene cuando el grado del dividendo es menor que el del divisor. Fíjense que como aquí el grado del dividendo es 1 y aquí el grado del divisor es 2, ya yo no puedo continuar haciendo división larga, porque ya el grado que está aquí es menor que este grado. Fíjense que aquí al inicio el grado del dividendo era 4, por tanto era mayor que el grado 2. Por tanto yo podía dividir, ¿verdad? Entonces me queda un polinomio de grado 2. Fíjense que aquí era grado 2 y grado 2, como los grados eran iguales,
yo podía continuar dividiendo. Pero aquí ahora el polinomio del dividendo me quedó como grado 1, pero aquí sigue el divisor sigue siendo de grado 2. Por tanto, como el grado de aquí es menor que el de aquí, ya yo no puedo continuar con la división larga y por tanto la división termina ahí. Donde eso que me quedó aquí del dividendo ahora se convierte en el residuo de la división. Ahora, si yo tuviera que escribir, ¿alguien va a hacer alguna pregunta? Yo la escuché y le respondí en privado al WhatsApp. No sé si lo vio. Ok, 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 está bien. Ujú. Ok, Amelia, no hay problema. Cualquier cosa usted me escribe por WhatsApp y revise que yo le escribí en privado y usted por ahí me responde. No hay problema. Igualmente. Entonces, continuando aquí. Ahora vamos a escribir, en base a este resultado de polinomio, vamos a escribir la división, lo que nos quedó aquí, como el algoritmo de la división. Sí, lo que nos dio aquí lo vamos a escribir en la forma del algoritmo de la división de esta forma. Vamos a identificar los elementos primero. Vamos a identificar quién es f de x, que es el dividendo. ¿Alguien me puede decir quién es f de x, que es el dividendo? Y también, ¿quién me puede decir quién es el divisor? Recuerden que el dividendo y el divisor son los dos elementos con los que usted comienza la división. ¿Quién es el dividendo? De estos elementos que yo tengo aquí, ¿quién es el dividendo? Recuerden que los elementos que tiene son este y este. ¿Quién es el dividendo? Recuerden que el dividendo es la cantidad que se va a dividir. Exacto, el polinomio de 2x a la 4 más 4x al cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 2 es el dividendo. Dijimos que el dividendo siempre va a ser la cantidad que usted va a dividir. Por tanto, vamos a escribir aquí, en f de x, ese polinomio. ¿Y el divisor quién sería? ¿Alguien me puede decir quién sería el divisor de estos cuatro términos? Ya identificamos este como el dividendo. No, pero dígame el polinomio completo. ¿Cuál es dígame el polinomio completo? Mira, recuerda que esto se lee como x al cuadrado. Eso sería x cuadrado más x menos 3. Y así se lee ese polinomio. X al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, este sería el divisor, como lo dijo Anabel. El divisor, recuerden que es la expresión o la cantidad entre la cual usted está dividiendo. Es decir, x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, el cociente, recuerden, ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el cociente? Recuerden que las cuatro expresiones, los cuatro elementos que estamos identificando son este y este. ¿Cuál es el cociente? Entre ellos. ¿Cuál de ellos es el cociente? Identificamos dos, nos faltan dos más. ¿Alguien me puede decir cuál es el cociente? Recuerden que el cociente es el polinomio que se me crea resultado de la división. Resultado de yo hacer esa división de todo polinomio, se me crea otro polinomio. Ese es el cociente. ¿Cuál de ellos es? Ya identificamos este y este, solo me quedan estos dos. Y ya habíamos dicho hace un minuto cómo se llama ese. Que es lo que me queda al final de la división. Lo que queda, lo que sobra. Entonces, ¿cuál sería el cociente? No, no. Recuerden que habíamos hablado de que x más 1, que es lo que me quedó después de dividir, eso fue lo que me sobró. Lo que le queda aquí abajo al final de la división es lo que le sobra. Lo que le sobró de la división. Y lo que le sobra de esa división, que es lo que siempre queda aquí abajo al final, se llama residuo. Es decir, que x más 1 es r de x, que es el residuo. Por tanto, su cociente, ¿cuál es? ¿Cuál es el cociente? Son cuatro términos que tienen que identificar. F, F, F
que está aquí, y ese. Ya usted sabe 3, ¿cuál es el cociente? Nadie sabe cuál es el cociente de esos cuatro términos. Recuerden, usted tiene ese elemento, ese elemento, ese elemento y ese elemento. Esos cuatro elementos ya identificamos tres. Nos queda uno solo. ¿Cuál es el cociente de ellos cuatro? Si ya sabemos de esos cuatro ya sabemos cuáles son los tres, solo queda uno. Claro, señor, el 2x cuadrado más uno. Recuerden que habíamos dicho que el cociente no es más que el polinomio que se me genera de la división, sí. De yo dividir este elemento y este elemento, se me genera un polinomio, que es este. Y ese polinomio que se me genera es el cociente, es el que faltaba. Entonces, q de x no es más que 2x cuadrado más uno, que es el cociente. Recuerden que el orden de estos dos elementos siempre es dividendo, divisor, cociente y residuo. El residuo siempre es lo que sobra la división. El dividendo es la cantidad que usted va a dividir, el divisor entre lo que usted está dividiendo y el cociente, el polinomio o el valor que se me genera de la división. Entonces, ya tengo identificado mis elementos. Vamos a escribir el algoritmo de la división de esta forma que está aquí. Entonces me dice, f de x, no, vamos a escribirlo aquí el algoritmo primero. F de x sobre d de x es igual a q de x más r de x entre d de x. Entonces, f de x, ya sabemos quién es, que es 2x a la 4 más 4x al cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 2 entre d de x, que es x cuadrado más 2x menos 3. Eso es igual a q de x, que es el cociente, que no es más que 2x cuadrado más 1 más el residuo, que es x más 1, entre d de x, que es el divisor, que es x cuadrado más 2x menos 3. Por tanto, ahora acabamos de escribir el resultado de este polinomio como el algoritmo de la división, en esta forma. Recuerden que el algoritmo de la división se puede escribir tanto de esta forma como de esta forma. Ahora, para este ejemplo, ya con los resultados de esta división, escribimos el algoritmo de la división de esta forma que está aquí abajo. Y ese sería el algoritmo, que si lo comparamos con el ejemplo, tenemos aquí, vemos que es exactamente lo mismo. Fíjense que al final nos dio exactamente lo mismo, si lo comparamos. Nos da exactamente lo mismo. Fíjense aquí. Eso que está aquí es lo mismo que está justamente aquí. Entonces, ya vemos que al hacer la división larga de polinomios, simplemente hacemos la división, identificamos cuáles son nuestros elementos, y nuestro cociente, nuestro residuo, nuestro dividendo, nuestro divisor. Seguimos la estructura de la división larga, el algoritmo de la división larga, y escribimos la estructura que nos piden. Entonces, ya pasada la división larga, vamos a ver otro tipo de división de polinomio, que es la división sintética. Y la división sintética dice la siguiente forma. Porque recuerden que habíamos dicho que aquí vamos a ver dos formas de dividir polinomios. La división larga, que es lo que acabamos de ver en la clase pasada y hoy. Y ahora vamos a entrar a la división sintética de polinomios. Entonces decimos aquí división sintética. Hay un práctico atajo para la división larga de polinomios entre divisores de la forma x menos k. Este atajo se llama la división sintética. La forma de la división sintética de un polinomio cúbico se resume como sigue. La forma para polinomios de grado superior es similar. Entonces, yo tengo división sintética para un polinomio cúbico. Si yo tengo este polinomio, a x al cubo más bx cuadrado más cx más d entre x menos k, me dice, use la siguiente forma. Yo escribo el valor de k de este lado, hago esta raya y luego pongo los coeficientes del polinomio cúbico. Fíjense, a, b, c y d, que son los coeficientes del dividendo. Recuerden que está el dividendo y está el divisor. Aquí coloco los coeficientes del dividendo. Aquí coloco el valor de k que tengo del divisor. Entonces,
Fíjense que aquí yo lo que hago es que bajo el término de A y ¿qué hago? Agarro y multiplico el valor de K por A y lo pongo aquí. Luego lo resto con el de B, me da este resultado, lo que me da aquí lo multiplico por K, lo pongo aquí. Luego lo resto y así voy necesariamente hasta llegar hasta el final. Cuando llego al valor final aquí, lo que me da aquí es el residuo. Y lo que me queda aquí es el coeficiente del cociente del polinomio. Fíjense que aquí dice, en forma vertical, que es de arriba hacia abajo, es suma de términos. Y en forma diagonal es multiplicar términos. Eso todo esto lo vamos a ver con diferentes ejemplos, para entenderlo mejor. Entonces, este algoritmo de la división sintética funciona solo para divisores de la forma x menos k. Recuerde que x más k se puede escribir como x menos k. Aquí dice algo importante. La división sintética solo se puede utilizar para divisores de la forma x menos k. Es decir, que por ejemplo, si usted tuviera que dividir este polinomio usted no lo puede hacer por división sintética. Usted no puede dividir este polinomio de división sintética. ¿Por qué? Porque el divisor no corresponde ni sigue esta forma, que es x menos k. Pero este polinomio sí. Porque fíjense que este polinomio que está aquí sigue esa estructura de x menos k. Fíjense aquí. Ese polinomio, ese divisor si la cumple, por tanto, esa división de aquí se puede hacer por división sintética. Igualmente, esta que está aquí, esta división que está aquí, se puede hacer por división sintética porque, déjame ver, sí, se puede hacer por división sintética porque el divisor, fíjense que cumple la forma de x menos k, pero aquí hay un signo positivo. Si hay un signo positivo, esto solo mismo se escribe como dice aquí. Cuando tiene x más k se escribe como x menos k. Se escribe de esta forma. Entonces, aquí hemos visto esta parte. Ahora dice, ejemplo, uso la división sintética x cuadrado menos 10x al cuadrado, x a la 4 menos 10x a la 4 menos 2x más 4 entre x más 3. Solución. El estudiante debe escribir el arreglo como sigue. Observe que está incluido un 0 por el término x al cubo faltante en la división. Entonces, vamos a resolver esto por división sintética. Vamos a copiar la estructura de la división sintética para que la tengan como referencia en la pizarra. Y vamos a escribir el ejercicio. Vamos a seguir el proceso que dice aquí. El proceso, señores, es sencillo, aunque al principio lo vean un poco complicado. Esto es cuestión de práctica. A medida que usted haga los ejercicios de división sintética, ustedes se darán cuenta que este proceso de dividir polinomios, ya sea por división larga o división sintética, es simple. Y digo que esto tiene una serie de reglas que hay que seguirlas, pero es más cuestión de practicar. Mientras más te practique, más fácil se hará hacer la división de polinomios. Porque estos temas son más cuestión de práctica que otra cosa. Así que no se actualmente de que inicialmente le cueste porque esto es un tema más de práctica para ir entendiendo cada uno de los elementos de división sintética. Entonces, fíjense que para yo hacer esta división por división sintética, lo primero que tengo que hacer es identificar el valor de K. Entonces, que proviene del divisor. Recuerden que esta división yo la puedo hacer por división sintética porque el divisor, que es este, recuerden que el divisor, la cantidad de la que yo divido, tiene la forma de x menos k. En este caso yo tengo x más 3. Habíamos dicho que si yo tengo x más 3 y yo quiero saber cuánto vale k, yo siempre digo x más 3 lo igualo a 0. Y si yo quiero saber el valor de k, yo simplemente despejo a x. Para despejar a x, yo simplemente tengo que dejar a x sola. Como yo tengo un 3 que está sumando, yo le voy a restar un 3 para que se cancele. Entonces yo digo x más 3 menos 3 es igual a 0 menos 3. Si hago las operaciones, 3 menos 3 va a 0. Por tanto me queda la x sola. Y de este lado me queda 0 menos 3. Me da menos 3. Por tanto, x es igual a menos 3. Repito, si yo tengo x más 3 y yo quiero saber cuánto va a valer k, que es el valor que me va a quedar despejado, yo simplemente digo igualo el dividendo a 0 y despejo a x. Si yo despejo a x, al yo despejar a x, lo que me quede del lado derecho va a ser el valor de k.
Por tanto, ¿qué yo hice? Yo agarré mi dividendo, que x más 3, lo igualé a 0 y despejé a x. Recuerden que despejar a x es dejar a x sola. Como tengo x más 3 de este lado, para yo dejar esta x sola, lo que le hago es que le resto 3. Para que x más 3 menos 3 me dé 0 y simplemente me quede x del lado izquierdo. Pero lo que yo hago del lado izquierdo, tengo que hacerlo del lado derecho también. Por tanto, si resté 3 aquí, resto 3 de este lado. De este lado me queda menos 3, por tanto me queda x menos 3, de donde ya yo sé que el valor de k, que es lo que me pide aquí, el valor de k es menos 3. Ya yo sé cuánto vale k, que es menos 3. Por tanto, como yo sé cuánto vale k, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a escribir en la simbología. Vamos a hacer un poco más, que quede mejor. Vamos a escribir el valor de k de este lado, como lo indica aquí. Aquí va menos 3. Y aquí entonces van los coeficientes de mi polinomio. Fíjense que en este caso yo tengo un polinomio x a la 4 menos 10x cuadrado menos 2x más 4. Fíjense que este polinomio no es un polinomio que está completo. Porque, ¿qué término le falta ahí? ¿Alguien me puede decir qué término le falta a ese polinomio ahí? Es un polinomio de grado 4, pero está incompleto. Le falta un término. ¿Cuál es el término que le falta ahí? ¿Alguien me puede decir? En base a lo que hemos visto. ¿Qué término le falta ahí? Fíjense que tenemos el x a la 4, tenemos x a la 2, tenemos x a la 1 y tenemos la constante, pero nos falta un término ahí para que eso esté completo, porque recuerden que los polinomios, cuando están completos, van desde la variable mayor exponente, bajando de 1 en 1 hasta llegar hasta la constante, pero me falta algo, hay un salto en ese polinomio. ¿Cuál es el elemento que me está faltando ahí? ¿Alguien me puede decir? El x al cubo sería el elemento que me está faltando. Porque fíjense como yo tengo x a la 4, tengo x cuadrado, tengo x, tengo la constante, pero me falta el x al cubo, que es el x a la 3. Es el que me está faltando. Por tanto, ese es el elemento que me falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir este polinomio igualito como lo hacemos en la división larga. Que cuando nos falta un término, lo escribimos como un 0, ¿verdad? Entonces tenemos x a la 4 más 0, x a la 3, que es el elemento que me está faltando, pero dijimos que cuando nos falta ese elemento, lo que ponemos un 0, menos 10x cuadrado, menos 2x más 4. Y ahora escribimos, ahora sí tenemos un polinomio completo, porque ya representamos el x al cubo, pero lo producimos con un coeficiente 0, para decir que no está presente, pero sabemos que ahí va ese elemento, ¿verdad? Entonces, la regla de la división sintética la dice usted, que ya usted identificó el valor de k, que es menos 3, ¿verdad? Que lo vimos aquí. Y ahora aquí de este lado, vamos a escribir de este lado los coeficientes del dividendo. Recuerden que este es el dividendo, que es por aquí. Ahora vamos a escribir los coeficientes. Recuerden que los coeficientes no son más que las constantes por las cuales está multiplicada cada una de mis variables. En este caso, el coeficiente de x a la 4 es un 1 que no se marca ahí. Recuerden que cuando usted no ve coeficiente ahí, porque hay un 1 que no se marca. Aquí el coeficiente de x al cubo es 0. El de x cuadrado es menos 2. El de x es 2, menos 2 y la constante 4. Entonces, esos coeficientes yo los voy a escribir aquí. De orden de mayor a menor. Primero escribo el coeficiente de x a la 4, va a ser 1. Luego el coeficiente de x al cubo, 0, porque aquí es 0, porque no existe. Como no existe, yo lo represento como un 0. El coeficiente de x cuadrado, menos 10. El coeficiente de x, menos 2. Y el coeficiente de la constante, 4. Fíjense que yo escribo los coeficientes con todos sus signos. Si es negativo aquí, lo escribo con el negativo aquí. Si es positivo aquí, lo escribo con su signo positivo aquí. Fíjense ahí. Entonces, aquí hay que presten atención aquí. Y si tienen alguna duda en un momento, pregunten, porque esto es una serie de pasos que hay que seguir para hacer la división larga, la división sintética bien. Entonces, lo primero que yo hago es que este elemento que está aquí, yo lo copio igualito aquí abajo. Siempre va a pasar eso. El primer elemento, el primer coeficiente, el primer elemento que tenga aquí, el primer coeficiente lo va a pasar y lo va a escribir igualito. Ese, como aquí el coeficiente 1, ese 1 usted lo escribe así mismo igual. Siempre usted va a hacer eso. El primer elemento lo copia igual aquí abajo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Ese elemento usted lo va a multiplicar por el valor de k. En este caso, 1
lo multiplica por menos 3 y dice 1 por menos 3, menos 3. El resultado usted lo va a copiar aquí. Entonces, 1 por menos 3 me dio menos 3. Y el menos 3 lo escribe aquí. Fíjese como dice aquí, usted baja a A, multiplica a A por K, y lo que le dio, que es K por A, lo escribe aquí. Entonces, yo ahora tengo que definir el término que va aquí. Y para yo hacer lo que yo hago, yo sumo este coeficiente con lo que me dio la multiplicación de estos dos. Sí. Yo sumo 0 más menos 3. ¿Y qué me da como resultado? Menos 3. Repito, bajo el 1, que siempre voy a hacer el primer término que yo tenga aquí, el primer coeficiente, yo siempre lo voy a bajar. Ese coeficiente en este caso es 1, multiplico por el valor de K, que es menos 3, y lo que me dé lo pongo aquí. Sumo los valores que tengo aquí, en este caso 0 menos 3 me da menos 3. Ahora tengo que continuar para contar los demás valores. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y ahora agarro este valor, que es menos 3, y lo multiplico por este valor, que es menos 3. Menos 3 por menos 3 me da 9. Y el resultado lo escribo aquí debajo. 9. Ahora sumo. Menos 10 más 9 me da 1. Entonces, 1, ese resultado que me dieron, multiplico de nuevo por el valor que tengo aquí, que es menos 3. 1 por menos 3, menos 3. Menos 2, menos 3, si sumo, menos 2 más menos 3 me da menos 5. Menos 5 por menos 3 me da 15. Y sumo 4 más 15 me da 19. Entonces, de esta división sintética, yo puedo extraer los siguientes resultados. Según lo que yo veo aquí, me dice que el último valor que yo tengo es el residuo. Por tanto, el residuo R es 19. Siempre fíjense que el último valor que usted tenga al final va a ser residuo. El residuo es 19. Los demás valores son los coeficientes del cociente. Si los demás valores que me quedan aquí son los valores del cociente, entonces el cociente, que lo definíamos como una Q de X, va a ser igual a X al cubo menos sí, sería igual a 1, que es este 1, X al cubo, menos 3X cuadrado, más 1X menos 5. Que si lo escribimos mejor, podemos decir que Q de X básicamente es igual a X al cubo menos 3X cuadrado más X menos 5. Tomando en cuenta, y fíjense algo peculiar, en la división sintética yo voy a tener siempre el caso de que usted comenzó aquí con un polinomio de grado 4, fíjense aquí, grado 4. Usted hizo su proceso de división sintética y lo que le quedó aquí, esto que le quedó aquí, es el cociente. Pero el cociente va a ser siempre un polinomio de grado menor que el que usted comenzó aquí. Como aquí usted tiene un polinomio de grado 4, si estos son los coeficientes de un polinomio de grado 4, que son los coeficientes de ese polinomio que está aquí, ¿verdad? Como esos coeficientes son de un polinomio de grado 4, los coeficientes que usted tiene aquí van a ser un polinomio de grado 3. Siempre el polinomio que le quede aquí va a ser de un grado menor que el inicial. Como que usted comenzó con un polinomio de grado 4, aquí estos coeficientes van a ser un polinomio de grado 3. Y por eso usted ve que el cociente le da un polinomio al cubo o de grado 3. Porque siempre los coeficientes que le queda aquí va a ser un polinomio de grado menor que el inicial. Aquí un polinomio de grado 4, aquí un polinomio de grado 3. Y dijimos que el último valor, este que está aquí, es el residuo R. Entonces, ya sabemos quién es Q de X. Sabemos quién es el residuo. Sabemos también quién es el divisor. Que el divisor de X, sabemos que no es más que X más 3. Que es ese elemento que está aquí. Y el dividendo, que es f de X, también sabemos quién es. Que es X a la 4 menos 10X cuadrado menos 2X más 4. Si agarráramos y escribimos eso como el algoritmo de la división, que dice que el algoritmo de la división es igual
f de x es igual a d de x por q de x más r. Eso le daría simplemente igual a x cuadrado, x a la 4 menos 10x cuadrado menos 2x más 4. Eso multiplicado por... Ah, no, eso es igual, porque eso es f de x. Sería igual. Sería igual a d de x, que es x más 3, por q de x, que es x al cubo, menos 3x cuadrado, más 2, más x, menos 5, más r, que r dio 19. Y entonces esa sería la respuesta de esa división sintética cuando escribimos los resultados como el algoritmo de la división. Si nos vamos aquí a la diapositiva y vemos, tenemos el resultado aquí escrito de... Si vemos, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos los elementos, déjame ver, menos 10, menos 2, 4, menos 3. Vamos a ver si hubo algo que veo que no nos da igual. Vamos a ver si fue que algo nos dio diferente. Vamos a reducirlo. Vamos a ver si fue que no copiamos algo igual. 1, 0, menos 10, menos 2, 4. 1, 0, menos 2, 10, 4. Entonces me queda... déjame ver si fue que algo no copió aquí bien. Menos 3, menos 2. Ah, yo creo que es donde estuvo el error. Ah, ya lo vi. Tenemos un pequeño error. ¿Dónde está el error? Aquí. Fíjense, cuando yo hago la división aquí, si yo digo menos 10 más 9, ¿cuánto debe darme eso? ¿Alguien me puede decir? Menos 10 más 9, ¿qué da eso? Yo tengo aquí uno positivo, pues entonces ese es el error que está ahí. Entonces, como ese es el error aquí, yo digo, entonces, como eso está malo aquí, fíjense lo delicado que es la división sintética. Un error que usted genera aquí, ya a partir de ahí, a partir de como todo lo demás está malo, si todo eso, ese valor, este, está malo, y todo lo demás está malo por consiguiente, denme un segundo, por favor, que tengo una llamada. Disculpen. Hello. ¿Todo bien y todo, Leo? Cuéntame. Ajá. Creo que sí, tú me habías que enseñar. Carlos. Ok. Sí, yo paso por oficina de fundición. Ah, pues está bien, yo lo recojo mañana y cuando vaya para sacar la visa lo entrego de una vez. Ajá. Ok, ok. Ah, pues no, pues está bien, Leo, no hay problema. Igual, no hay problema. Ay, disculpen, señores, queda una llamada de los del trabajo. Entonces, volviendo aquí, habíamos dicho que como ese resultado nos dio mal, todo lo demás de aquí nos dio mal. Que eso es la precaución que hay que tener tanto con la división sintética como con la división larga. Un error que usted cometa le daña todo el ejercicio. Por tanto, ese término que está aquí y la gran mayoría tenemos que corregir porque nos dio mal. Entonces, como dio mal, tenemos que comenzar a corregirlo. Igualmente,
Q de X, esto hay que arreglarlo porque Q de X no dio mal. Por lo menos la parte Q de X, porque ya D de X y F de X sí son los valores correctos. Obviamente el algoritmo de la división tenemos que arreglarlo porque no dio mal. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando hacemos la suma y la resta, porque un error que cometamos nos daña todo. Entonces, dijimos, como bien me respondieron, menos 10 más 9 sería menos 1. Entonces, menos 1 por menos 3 me da 3 positivo. Aquí tendría 3 positivo. Menos 2 más 3 me da 1 positivo. Entonces, vamos a borrar esto que está aquí porque esto no va, está mal. Entonces, 1 por menos 3 me da menos 3. Y 4 menos 3 me da 1. Y fíjense que ahora el residuo, que es R, me da ¿cuánto? En vez de 19 me da 1. Entonces el residuo me da 1, por tanto, Q de X, que es el cociente que me queda, ¿qué me va a dar? 1 X al cubo menos 3X cuadrado menos X más 1. Entonces aquí simplemente eso sería X al cubo menos 3X cuadrado. Aquí dijimos que aquí hay un menos 1, que es ese menos 1 que está escrito aquí, por eso se escribe aquí como menos X más 1. Recuerden que todo eso que está aquí son los coeficientes de el cociente de Q de X. Y esto que está aquí es el residuo. Por tanto, aquí yo puedo escribir X más 3, que es de Q de X. Dijimos que es esto, así que tenemos que arreglarlo aquí. Aquí sería esto de aquí atrás. X al cubo menos 3X cuadrado menos X más 1. Y ya. Si me pide escribir el algoritmo de la división de esta forma también, f de x sobre d de x igual a q de x, más r de x sobre d de x. Si tuviera que escribirlo de esta forma, eso yo le si me pidieran también escribir el algoritmo de división de esta forma, yo podría escribirlo así. Escribiría x a la 4 menos 10x cuadrado menos 2x más 4 entre d de x, que es x más 3, igual a q de x, que es x al cubo menos 3x cuadrado menos 2x más 1 más r de x, que es 1. Fíjense que r nos dio 1, que es el residuo, dividido eso entre d de x. D de x nos dio x más 3. Es decir, que ya puedo escribir el resultado de mi división larga, tanto de esta forma, por esta forma del algoritmo de la división, como por esta forma también, que es de este algoritmo de la división, por ambas formas. Y es exactamente lo mismo que nos dio aquí. Si lo comparamos, ahora sí nos da exactamente lo mismo. Nos da exactamente lo mismo, si se fija. Nos da exactamente la misma expresión. Entonces, señores, antes de venir por acá, espérense, antes de venir por acá, vamos a volver a la pizarra. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esta forma de división sintética? ¿Alguna duda de cómo se tuvieron sus coeficientes? ¿Alguna duda respecto a cómo se obtuvo K o cómo se tuvieron sus coeficientes? Recuerden, si no se han dado cuenta, que en estas 2 semanas, o esta semana que sí, estas 2 semanas, sí, yo he ido un poco más lento en las explicaciones debido a que este tema de división sintética es bueno que lo asimilen bien porque este tema es muy propenso a que si no se aclaran todas las dudas,
al momento de hacer ejercicio, los errores del comité sean más propensos. Por tanto, ustedes ven que hago mucho hincapié en que si tienen dudas lo aclaren, porque aquí un error que usted cometa básicamente le daña el ejercicio completo. Fíjese cómo un signo que pusimos mal aquí, porque cuando restamos menos 10 más 9 pusimos 1 positivo en vez de 1 negativo, que era la respuesta correcta. Fíjese cómo alteró toda la respuesta. Fíjese que el residuo, cuando pusimos que esto valía 1 de 19, y cuando lo corregimos, mire cuánto nos dio el residuo ahora, 1. Es decir, que un valor que usted cambie, aunque sea por un signo, le cambia todos los valores drásticamente y daña el ejercicio totalmente. Por eso el hincapié que tengo yo con ustedes, que cualquier duda acerca del procedimiento, si algo no quedó claro, lo, lo pregunten para que tengan claro la forma en la que se hacen estas divisiones, tanto la división LALA como la división sintética. Recuerden igualmente, como estas clases son grabadas, pueden también, cuando se suban los videos, entrar al aula cuando estén subidos y también repetirlo tantas veces como entiendan que sea necesario hasta que puedan entender. Igualmente tienen material en YouTube que se lo subí a la plataforma para que vean otros casos y otras formas de explicación. Entonces, viendo aquí, tenemos, tenemos teorema del residuo, teorema del factor, que te nos dice, teorema del residuo, teorema del factor, nos dice, el residuo obtenido en el proceso de división sintética tiene una interpretación importante, como se describe en el teorema del residuo. Si un polinomio f de x se divide entre x menos k, el residuo es r igual a f evaluado en k. Para una demostración del teorema del residuo, vea la página 211. El teorema del residuo indica que la división sintética se puede usar para evaluar una función polinomial. Esto es, para evaluar una función polinomial f de x cuando x igual a k. Divide f de x entre x menos k. El residuo será f igual a k. F de k, como si lo tenga el ejemplo 5. Aquí vamos a ver, en este ejemplo 5, la división de este polinomio y esto. Aquí nos dice el ejemplo 5. Usa el teorema del residuo para evaluar la función en x menos 2. Entonces, según lo que dice el teorema del residuo, si yo agarro y evalúo x, ese valor en la función, ¿sí? Cuando me dice que evalúe la función cuando x igual a menos 2. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Esa función yo la voy a evaluar cuando x valga menos 2. Y lo que me dé como resultado va a ser el residuo. Porque eso es lo que nos dice aquí. Que si usted tiene un polinomio f de x y lo divide entre x menos k, el residuo, que es r, va a ser igual a ese polinomio evaluado en k. Entonces, si aquí me dice, usa el teorema de residuo para evaluar la siguiente función, en x menos 2, usted tiene x igual a menos 2 y tiene esta función. Usted va a evaluar esa función cuando x vale menos 2 y lo que le dé va a ser igual al residuo. Pero también, según nos explica aquí abajo, si nosotros usamos la división sintética, habíamos visto que el último valor que nos da la división sintética es el residuo. Por tanto, podemos verificar si eso es verdad. El teorema de residuo lo único que le dice es que si usted, por división sintética, obtiene el valor del residuo, que es este que está aquí al final, el teorema de residuo dice que si eso es así, si eso se da, en el caso de división sintética, si usted agarra un polinomio como este y lo divide entre otro polinomio de la forma x menos k, el residuo no es más que evaluar el valor de k en f de x, que es lo mismo también que desarrollar la división sintética y obtener el valor del residuo. Vamos a hacer este ejercicio, este último ejercicio, para ver esa comprobación. Y con este ejercicio pasamos la lista y cerramos la clase del día de hoy. Vamos a copiarlo completo para que lo tengan ahí. Entonces, vamos a ir a la pizarra. Dame un segundo, la pizarra aquí, allá, allá, aquí. Entonces, me dice,
No sé, creo que no se ve muy bien. Déjenme ver si lo puedo poner más grande. Creo que dice un poquito mejor. Entonces me dice, use el teorema de residuo para evaluar la siguiente función. El teorema de residuo me dice que si usted agarra un polinomio f de x, donde x es igual a k, el residuo, que es r, es igual a la función evaluada en k. Eso es el teorema de residuo. Y ese teorema de residuo solo aplica o solo es verdadero cuando tenemos división por división de polinomio por división sintética. Recordando que la división sintética solo se da cuando el divisor es de la forma x menos k. Recuerden que para que la división sintética se pueda hacer, el divisor tiene que ser de la forma x menos k. O también puede ser de la forma x más k, solamente que ese polinomio se escribiría como x menos k. Pero para hacer división sintética, el divisor tiene que cumplir esta forma. Tiene que ser x menos k o x más k. Tiene que ser de esa forma, donde x más k se escribiría de esta forma para que cumpla con esta primera que está aquí. Entonces, me dicen que encuentre el residuo. Me dicen que aplique el teorema de residuo para encontrar el residuo de la función. Pero vamos primero a hacer la división sintética. Vamos a ver cuánto es el residuo y luego vamos a aplicar el teorema de residuo. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, tenemos este polinomio que está aquí, que es f de x, que lo vamos a escribir aquí. Es un polinomio que está completo, fíjense, porque tengo todos los términos. El término cuadrático, el término cúbico, el término cuadrático, el término lineal y la constante. Tengo x igual a menos 2, por tanto ya sé cuánto vale k. K es igual a menos 2. Recuerden que cuando yo tengo a x despejada en el dividendo, como de esta forma, ya yo sé cuánto vale k. En este caso aquí, yo no lo tenía despejado y tuve que despejar acá y tuve que despejar a x para saber cuánto vale k. Pero en este caso ya me lo dan despejado, por lo tanto yo sé que k vale menos 2. Siguiendo la estructura de división sintética que yo hago mi simbolito de una L. Entonces aquí escribo el valor de k, que es menos 2. Y aquí escribo los coeficientes de mi polinomio. Como está completo, yo no tengo que colocar ningún cero porque está completo. Porque tengo x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el coeficiente. Entonces, y la constante. Entonces escribo los coeficientes. 3, 8, 5, menos 7. Entonces hacemos el proceso de división sintética que ya vimos. El primer coeficiente se escribe igual aquí abajo. Entonces multiplico este coeficiente por el valor de k. 3 por menos 2 me da menos 6. Ahora resto de todo, 8 menos 6 me da 2. Este valor lo multiplico por este valor. 2 por menos 2 me da menos 4. 5 menos 4 me da 1. 1 por menos 2 me da menos 2. Y menos 7 menos 2 me da menos 9. Recordamos que habíamos dicho que siempre el último valor que yo tenga en la división sintética, este último valor, ese último valor que yo tengo aquí, es el residuo. Por tanto, ya yo sé que el residuo R de la división sintética, de esta división de este polinomio entre ese polinomio entre el polinomio x más 2. Fíjense que a partir de aquí yo puedo saber cuál es el dividendo. Si yo tengo que x igual a menos 2, el dividendo yo sé que es x más 2. Entonces a partir de esto yo puedo saber cuál es el dividendo. Si x igual a menos 2, el dividendo es x más 2. Por tanto, ya yo sé que el residuo de dividir este dividendo entre este divisor es igual a menos 9. Pero ¿qué pasa? El teorema del residuo me dice que yo pude haber obtenido ese resultado, ese residuo, si yo agarro la función f de x, esta función f de x, recuerden que este valor, esto que está aquí, es f de x. El dividendo es f de x. Si yo agarro f de x y le evalúo
cuando x vale menos 2, eso me tiene que dar igual a menos 9, según el teorema de residuo, ¿verdad? Porque habíamos dicho que según el teorema de residuo, el residuo de esa división, de este polinomio entre este, simplemente sería igual por el teorema de residuo. Agarrar el polinomio, evaluarlo cuando x vale menos 2 y lo que me dé, que es el residuo. Eso es lo que dice el teorema, eso es lo que dice el teorema de residuo. Ya hay un por división sintética que el residuo nos dio menos 9. Según el teorema de residuo, esto es lo que se debe cumplir. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a agarrar este polinomio, el polinomio f de x, igual a 3x cuadrado más 8x, digo, 3x al cubo, perdón, 3x al cubo más 8x cuadrado más 5x menos 7. Y vamos a evaluarlo cuando x vale menos 2. Entonces decimos, cuando f de x vale menos 2, lo que vamos a hacer es que donde quiera que haya x, sustituimos por menos 2. Entonces decimos 3 por menos 2 al cubo, donde quiera que haya x, sustituimos por menos 2. 8 por menos 2 al cubo, más 5 por menos 2, menos 7. Entonces decimos, f, la función, el valor de menos 2 va a ser igual, menos 2 al cubo me da menos 8. Entonces tendríamos 3 por menos 8 más 8. 2 al cuadrado sería 4. 5 por menos 2 sería menos 10. Y aquí tengo menos 7. Si voy a hacer, vamos a continuar esto de este lado. Entonces, f valor en 2, lo continúo de este lado porque no tengo más espacio a aquel lado. 3 por menos 8 es menos 24. 8 por 4 es 32. Menos 10. Menos 10, menos 7 sería menos 17. Entonces, si decimos, si restamos, si restamos menos 24 más 32, eso nos da 8. Menos 24 más 32 nos da 8. Menos 17, sí, menos 17, eso nos da como resultado menos 9. Por tanto, acabamos de ver que la función evaluada de menos 2 nos da menos 9. Y eso justamente es lo que dice el teorema, que R evaluado en f menos 2 me va a dar residuo. Y eso es lo mismo que da 9. Por tanto, hemos comprobado que tanto por división sintética como por el teorema de residuo nos da el mismo resultado. Si el residuo nos da lo mismo. Es decir, que para el caso de división sintética, si a usted le piden, dado un polinomio de esta forma, dado este polinomio, ¿verdad? Ese divisor, y dado ese dividendo que cumple con esta forma que está aquí, si yo le pido, encuéntreme el residuo, usted no necesariamente tiene que hacer la división sintética para encontrar el residuo, porque si yo le doy este polinomio y le doy el divisor y el divisor cumple con la forma de división sintética que dijimos que tiene que cumplir esta forma, o esta forma, pero se escribiría así. Si el divisor cumple esa forma que está ahí, entonces la división se puede hacer por división sintética. Entonces si yo le pediría, da esos dos polinomios, ese divisor y ese dividendo, encuéntrenme el residuo, usted fácilmente puede encontrarlo utilizando el teorema de residuo, que simplemente es agarrar y evaluar la función por el valor de k. En este caso, si usted tiene x más 2, despejando, usted sabe que x va a ser igual a menos 2 y por tanto k es igual a menos 2. Entonces menos 2, como hicimos aquí, lo evalúe la función y lo que le da va a ser el residuo, que eso sería por el teorema de residuo. Ahora, si yo le pido, obténgame el residuo por división sintética, usted va a hacer su proceso de división sintética y al final le va a dar el residuo. Fíjate que al final, tanto por división sintética como aplicando el teorema,
el resultado es el mismo, le da el mismo residuo, menos 9. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señores, hasta aquí? ¿Algo que no entendieron, algo que no quedó claro? ¿Algo que necesiten que le aclaren, caso de no se entendió? Entonces, si todo ha quedado claro, vamos a volver aquí pronto. Entonces, aquí abajo nos dice, otro importante teorema es el teorema del factor, que se expresa a continuación. Este teorema indica que se puede probar que un polinomio x menos k como factor al evaluar el polinomio en x igual a k, si el resultado es 0. X menos k es un factor. Eso lo vamos a ver aquí con el teorema del factor. El teorema del factor le dice que un polinomio f de x tiene un factor x menos k si solo si f evaluado en k es igual a 0. Es decir, lo que le quiere decir esto es que f de x tiene un factor x menos k si esto que vimos que ese residuo es igual a 0. Si el residuo de una división de un dividendo de un divisor me da 0, significa que el dividendo, sí, significa que el divisor es un factor del dividendo. Pero esto lo vamos a ver el jueves, en la próxima clase. Vamos a ver lo que es el teorema del factor. Vamos a ver unos tips de estudio. Y ya con eso terminaríamos los contenidos para que ustedes puedan trabajar la práctica 5. Y ya entran lo que son los números complejos, que es lo que veríamos el jueves. Entonces, ya déjenme ver, estamos en la diapositiva 104 ahora mismo. Y terminaríamos la 114. Estamos en la 104. Es decir que básicamente estaríamos tal vez a cuestión de 2 o 3 clases del segundo examen parcial. Recuerden que el segundo examen parcial lo daremos inmediatamente en mi unidad 2. Pero como quiera, eso es un tema que yo le avisaré cuando en su momento. Como igual que el primer parcial, yo le voy a